2.340 pesos era el salario mínimo en Colombia en 1977. Tomar un bus urbano costaba menos de 50 centavos y una gaseosa con rosquilla valía 80. El poder adquisitivo de un peso de fines de los 70 equivale a 300 pesos actuales. Por eso, 82 millones de pesos en aquella época lo hacían realmente millonario, pues equivalían a unos 24 billones actuales. 82 millones. Esa fue la cifra con la que los periódicos abrieron la edición del martes 26 de abril de 1977. Ese día, las autoridades anunciaron que el mayor robo de la historia colombiana se había perpetrado en la pequeña ciudad de Pasto, en el sur del país. Era la operación más sofisticada que las autoridades jamás hubieran visto. 2 hombres cavaron un túnel desde una fuente de soda que quedaba a 50 metros del Banco de la República. Durante 6 meses extrajeron 120 bultos de tierra en sacos de harina, hasta que el último fin de semana de abril dieron el golpe. Usando la construcción subrepticia, se internaron en la bóveda del banco y llenaron sacos con dinero. 2 días después, un lunes, Pasto se convirtió en una enorme escena del crimen y la prensa pobló sus portadas con el titular: "El robo del siglo". Ahora, los organismos de inteligencia andaban detrás de los hombres topo. Así, llamaron a los ladrones. Bienvenidos y bienvenidas a Desclasificados, un podcast de la no ficción sobre historias ocultas en los archivos. En cada episodio rebuscamos en carpetas engavetadas, removemos documentos oficiales para descubrir joyas enterradas por el paso del tiempo, piedras preciosas en formas, secretos, anécdotas curiosas o casualidades de la historia con mayúscula. Soy Víctor Cabezas. En el episodio de hoy les traigo la historia del primer robo del siglo, el Banco de la República de Pasto en 1977. En los archivos de esa entidad, precisamente, encontramos una colección del periódico El Derecho, un antiguo matinal que cubrió los pormenores del atraco, desde su descubrimiento hasta el arranque de las investigaciones, las capturas y los sentenciados. Hallamos también algunos anuncios de recompensas del banco y retratos hablados de los asaltantes. Episodio 6. El millonario robo de Pasto. Tras 4 días festivos por Semana Santa, el lunes 25 de abril de 1977, el gerente del Banco de la República de Pasto llegó temprano para abrir la sucursal. Acompañado de un trabajador del banco, fue hasta una de las bóvedas a hacer un chequeo rutinario. El empleado encargado me dijo: "Doctor Javier, allá hay un hueco". En ese momento yo me imaginé que era algo así como un ratón, un orificio superficial. ¿Dónde? Le dije, ¿dónde? Entonces me dice: mírelo allá, mírelo. Ya me acerqué y efectivamente vi una cosa negra ahí y resultó ser la boca del túnel. El gerente, de inmediato, alertó a las autoridades y encendió las alarmas. Quiero decir, encendió el sistema de alarmas, literalmente. Al cabo de un rato, decenas de policías y agentes de inteligencia coparon el centro de Pasto. El banco quedaba a un costado del Parque Nariño, cerca de las sedes del gobierno, de la iglesia, el epicentro de los comercios y de las oficinas. El estruendo de las sirenas y el movimiento de decenas de agentes alteró la jornada laboral en los alrededores del banco. Pronto, los pastusos se agolparon en las calles aledañas a curiosear qué era lo que había pasado. Tras asegurar las proximidades del edificio, las autoridades ingresaron a la bóveda. Hallaron un orificio de 30 centímetros de diámetro. Un funcionario del banco se zambulló para ver hasta dónde llegaba. Ni 15 minutos le tomó descubrir el otro lado del túnel. Era una pequeña cafetería llamada La Caleñita, a escasos 50 metros del banco. La policía allanó el lugar y encontró bultos de tierra, restos de billetes de baja denominación y un mensaje pegado sobre una pared. Un letrero escrito a mano que los ladrones le habían dejado a las autoridades. Decía: "Chanfle, no contaban con mi astucia". Al día siguiente,
El martes, la plana mayor del F2 y del DAS, dos cuerpos de inteligencia, llegó a Pasto desde Cali y Bogotá. Arribaron también funcionarios de la Interpol y de la Policía Ecuatoriana. La capital de Nariño estaba a unas 3 horas de Ipiales. Allí, los detectives recabaron testimonios que aseguraron que varios hombres habían cambiado en la frontera altas cantidades de pesos por dólares y sucres, la moneda ecuatoriana. Los sospechosos andaban en un Renault 12 color terracota. La ruta probable de la fuga era el puente Rumichaca, conecta a Ecuador con Colombia. La vía permanecía con escaso control debido a las festividades de Semana Santa. La policía ecuatoriana desplegó operativos en las ciudades de Tulcán e Ibarra. Trataba de evitar que se internaran en Quito, capital, desde donde podrían conducir hacia cualquier lugar del país o tomar un vuelo internacional. A pesar de que la pista sobre la presencia de los ladrones en la frontera y su probable huida al Ecuador era prometedora, los detectives necesitaban identificar a los sospechosos para perseguirlos. Poco se podía hacer sin identificar de quién se trataba. ¿Quiénes eran los topos? ¿Cuáles eran sus nombres? Los reflectores cayeron sobre la Caleñita, la cafetería desde la que se había cavado la boca del túnel. Al allanarla, encontraron efigies del Che Guevara, de Mao, Lenin y Marx. El lugar era un completo centro de operaciones. Máscaras de oxígeno para trabajar en los socavones, gatos hidráulicos, herramientas de construcción, cables eléctricos, fusibles, luces y planos. Todo eso encontraron en los cuartos al interior de la cafetería. Hacia el exterior, el local comercial fue adecuado con escaso presupuesto. 4 mesas de fabricación casera, una cafetera, una vitrina y unos pocos confites. La Caleñita, según declararon testigos, no era un lugar de buena clientela. Parecía, más bien, que sus dueños a propósito la mantenían desarreglada y mal dotada. En el mismo edificio funcionaba un bailadero y una cancha para jugar rana. El bullicio de los establecimientos, sobre todo en la noche, habría facilitado que los topos cavaran y activaran la maquinaria pesada sin llamar la atención de la cuadra. La propietaria de la casona donde operaba la cafetería fue una de las primeras interrogadas. Ella les dio los nombres de los topos. Eran familia, tío y sobrino. El primero se llamaba Samuel Chaparral, el segundo, José González Chaparral. Ambos habían alquilado el local hace 6 meses. Eran personas amables y trabajadoras. Rara vez abandonaban la fuente de soda. Chaparral y González nunca le dieron ningún dolor de cabeza a la dueña, salvo por un incidente ocurrido el último mes. La propietaria quería vender el inmueble y por eso les dio un aviso de desalojo que los inquilinos resistieron a punta de evasivas. Ellos le pidieron extender el contrato. Incluso le ofrecieron elevar el valor del arriendo para evitar marcharse. La dueña no accedió e insistió en que la suerte de la vieja casona era la venta. Por eso, sin el beneplácito de los inquilinos, pocos días antes del robo la dueña decidió anunciar la venta del inmueble en el periódico El Derecho de Pasto. Justificado con el fin del contrato de arriendo y las bajas ventas, Samuel Chaparral, el dueño de la cafetería, terminó también el contrato de su única mesera. Lo hizo un día antes del atraco, el 22 de abril, Viernes Santo. La antigua empleada fue ubicada por las autoridades y fue la primera arrestada. Ella declaró que sus jefes eran personas normales y trabajadoras. Nunca vio nada inusual. La mujer permaneció varios días en custodia del juez de instrucción y luego fue liberada. Los días corrían y aquella ciudad apacible y pequeña se había vuelto un centro de operaciones policiales. Los detectives no habían podido hacer ningún avance sustancial, salvo hacer algunas detenciones accidentadas y recabar testimonios de los vecinos. Uno de ellos declaró que el día del atraco, Samuel Chaparral se acercó a conversar con él y cerró diciendo: «Cuando me vaya de Pasto, la tierra va a temblar». Eso era lo único que sabían del misterioso inquilino y propietario de la fuente de soda. Todos los esfuerzos adicionales llegaban a puntos muertos.
Por eso, las autoridades sospecharon de que se trataba de nombres falsos con el objetivo de desviar su atención durante los primeros días, los más preciados para la investigación. Y vaya que lo estaban logrando. En Cali, el DAS invirtió todos sus recursos siguiéndole la pista a un prometedor Samuel Chaparral. El hombre tenía antecedentes penales, apareció muerto una mañana en el barrio León 12, en circunstancias jamás esclarecidas. Sin embargo, al comparar las fotografías de Chaparral con las del inquilino de la cafetería La Caliñita, los vecinos sostuvieron categóricamente que se trataba del hombre equivocado. Cuando la única pista sólida se esfumó y el monumental operativo policial quedó estéril, empezaron a circular por la prensa teorías que apuntaban estrechas similitudes entre este robo y el de una película estrenada hace 10 años. Se llamaba 7 hombres de oro. Era una comedia italiana en la que un grupo de ladrones planea robar 7 toneladas de oro del Banco Nacional de Suiza, en Ginebra. Los asaltantes se disfrazan de operarios de la alcaldía y penetran una bóveda usando el sistema de cañerías. De acuerdo con el periódico El Tiempo, no sería raro que los ladrones se hubieran inspirado en ese guión para planificar el robo de Pasto. Con las sospechas de que el cine de atracos estaba inspirando a los ladrones locales, una agremiación de bancos les solicitó al gobierno prohibir su exhibición en los teatros del país. Poco eco tuvo este pedido, porque las autoridades sospechaban que los topos tenían una inspiración más realista y fundada en las notas de prensa. Las similitudes del golpe de Pasto con el robo ocurrido un año antes en Niza, Francia, tenía a los detectives inquietos, estudiando y leyendo en francés. Entre el 16 y el 18 de julio de 1976, una banda de ladrones sustrajo unos $30 millones del banco Société Générale. Las autoridades francesas se encontraron con un túnel que conectaba la bóveda del banco con la red del alcantarillado. Así como ocurrió en Pasto, en Niza, la policía también halló un mensaje en la pared. Este tenía un mensaje político. Decía, sin armas, sin odio, sin violencia. El líder del golpe fue capturado. Sin embargo, el día de la audiencia de juicio, saltó por una ventana del juzgado, aterrizó sobre el techo de un auto y huyó en una moto. La similitud de este reciente atraco con el de Pasto era inquietante. No solo el método de cavar el túnel para llegar a una bóveda bancaria, sino el letrero pegado en la pared como mensaje de bienvenida para los policías. El DAS no descartaba que detrás de la fachada de la modesta fuente de soda estuviera una red internacional de ladrones con experiencia, contactos y una alta técnica. Para sopesar esta teoría y entender cómo se ejecutó el robo de la bóveda, llegaron a Pasto un grupo de detectives especializados del England Bank de Londres y expertos en seguridad bancaria de México. Estos investigadores, junto con los agentes del DAS y el F2, revisaron la estructura de seguridad de esa sucursal del Banco de la República. Sus conclusiones fueron contundentes. La bóveda, en realidad, era una frágil cáscara de acero. Las alarmas electrónicas no funcionaban. Si bien había sensores de movimiento, estos permanecían averiados por los constantes apagones eléctricos que padecía la ciudad. El material de recubrimiento del suelo de la bóveda era delgado y fácilmente permeable por un taladro que operaba sin levantar sospechas por la ruidosa discoteca que funcionaba en la misma casona de la fuente de soda. Contrastando con la precariedad de las medidas de seguridad, los investigadores hallaron un túnel construido por profesionales. Estaba revestido en icopor para aislar los sonidos de la maquinaria. Un compresor de aire facilitaba el funcionamiento de las herramientas. Tenía una red eléctrica que proveía luz y activaba un sistema de comunicación. Era un citófono con el que se comunicaban los dos extremos del túnel. No había duda de que los topos tenían conocimientos de ingeniería y electricidad. El único error cometido por los ladrones fue la primera desembocadura del túnel. Los detectives hallaron que, seguramente por una confusión en la interpretación de los planos del banco, llegaron primero a la bóveda de lingotes de oro, de la que nada se llevaron.
Tras el internamiento de los detectives colombianos y extranjeros en el Banco de la República, la debilidad del sistema de seguridad de aquella sucursal quedó al descubierto. La superintendencia bancaria declaró que no tenía entre sus competencias supervisar los esquemas de seguridad física del sistema financiero. Tampoco la policía, ni el DAS, ni el F2 lo hacían. Las sucursales del banco más importante de Colombia, la entidad encargada de emitir nuestra moneda, parecía ser una presa fácil para un atraco. De hecho, esta no era la primera vez que la sede del Banco de Pasto había sido robada. En 1956, ese banco envió 7 cajas repletas de billetes deteriorados hacia Bogotá para que fueran quemados. 3 ladrones cambiaron el viejo dinero con papel periódico triturado y así se llevaron casi 1 millón de pesos. Y para no ir más lejos, hace apenas 3 años, en abril de 1974, otra sucursal del Banco de la República estuvo a punto de ser saqueada en circunstancias extrañamente similares a las de Pasto. Era el fin de una Semana Santa. Un grupo de ladrones había cavado un túnel desde una cafetería contigua a la sede del Banco de la República en Girardot. La de Girardot fue bautizada como la Cafetería Bogotá. Cuando solo faltaban 80 centímetros para llegar a la bóveda principal del banco, la policía allanó el local y arrestó a 2 hermanos que trabajaban allí. Ellos afirmaron no conocer nada sobre el atraco. Eran, nada más, los administradores de la cafetería fachada. 3 años pasaron en la cárcel y al poco tiempo de salir libres, los detectives los volvieron a capturar. Esta vez, para indagarlos por el robo de Pasto. Las sospechas de la conexión entre ambas operaciones solo acrecentaron cuando los investigadores se dieron cuenta de que los planos de las bóvedas de Girardot y Pasto eran exactamente iguales. Resulta que, para ahorrar, el Banco de la República había hecho réplicas. No era extraño, por tanto, que los topos de Girardot pudieran haber hecho su propia réplica de los túneles en Pasto. Los hermanos involucrados en el intento de robo en Girardot negaron cualquier participación en el reciente y exitoso atraco en la capital de Nariño. Aseguraron que jamás conocieron a los verdaderos artistas del fallido golpe y presentaron sus coartadas. La policía los mantuvo bajo custodia, pero finalmente los liberó al no hallar ningún vínculo entre ellos y el robo de Pasto. La falta de pistas ante el mayor atraco en la historia del país hacía pensar que este caso naufragaría sin nuevos desarrollos. Sin embargo, a inicios de junio de 1977, un equipo de forenses anunció un avance sustancial en la investigación. El letrero con el que los ladrones recibieron a los policías en la bóveda, ese que decía, ¿no contaban con mi astucia?, tenía un par de huellas dactilares que los detectives estaban comparando con los archivos de la registraduría. Por fin, los topos tenían nombre y apellido. Una pausa y volvemos. Hola, mi nombre es Víctor Cabezas y soy el productor de Desclasificados. Para contarles la historia del asesinato de Mama Toko y de las operaciones secretas que al tiempo la inteligencia japonesa y alemana estaban haciendo en Colombia, gasté mucha suela. Y es que la distancia para llegar a esa historia eran unas 1000 páginas y 10 carpetas. Estuve en Maryland, en los National Archives y luego en el Archivo Nacional de Bogotá. Ese es el recorrido que el episodio que escucharon demanda. Hoy, en mis archivos, guardo no menos de 10 historias que quiero contarles. El relato, por ejemplo, de la contratación de expertos extranjeros para sumergirse en el mar colombiano en búsqueda del tesoro del galeón San José. O un fondo de miles de páginas con los expedientes de los últimos presos de la cárcel de la isla Gorgona, el Alcatraz colombiano. Para sacar esos papeles de las penumbras del archivo, necesitamos su ayuda. Súmense a nuestra comunidad. Pueden hacerlo a partir de 8,000 pesos al mes. ¿Se suman? Solo tienen que hacer clic en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Mil gracias desde ya. En los archivos del F2 de aquella época
Se obtuvieron ya las fotografías de los autores, de Emilio Sendales, Jesús María Sendales Campuzano y de Aquilino Sendales Campuzano. Esta persona que acabamos de escuchar es uno de los jueces de instrucción criminal que indagó el caso. Emilio, Jesús María y Aquilino Sendales Campuzano eran los nombres de los responsables por el atraco al Banco de la República. Los apellidos Sendales Campuzano no eran ajenos para las autoridades. Los Topos eran hermanos de Alberto Sendales Campuzano, un teniente del ejército notorio por su participación en múltiples insurrecciones durante los años 50 y 60. Lideró un intento de golpe de Estado en 1958 para reinstaurar al general Rojas Pinilla, que culminó en su captura, y luego sorprendió con varias fugas de prisión. Murió en 1976 en un accidente de tránsito. Ese era el primer Sendales Campuzano. El segundo, Aquilino, habría sido el artífice del robo. En 1975, mientras trabajaba en una sucursal del Banco Popular, diseñó la primera parte del plan. Con el pretexto de que el Banco Popular quería construir bóvedas parecidas al del emisor de Pasto, Aquilino habría solicitado y obtenido planos del lugar. Con eso, arrancó la planificación del robo que culminó con la llegada de los tres hermanos a Pasto a mediados de 1976. Rentaron el local, montaron 4 mesas y una vitrina. Bautizaron a la fuente de soda como La Caleñita y esperaron que ningún comensal se acercara a pedir un tinto mientras ellos cavaban. Jesús María, el segundo, estudió ingeniería y habría sido minero de esmeraldas en Boyacá, por lo que tenía experiencia en trabajos subterráneos. Él estaría a cargo de la excavación. Con los nombres de los ladrones, sus rostros y varias fotografías de la camioneta en la que transportaban el dinero, el Banco de la República incrementó la recompensa. Eran 2 millones de pesos. Eso hizo que la información fluyera. La más importante llegó desde Bogotá. En esa ciudad, una mujer afirmó haber visto a 2 hombres bajando cajas de una camioneta parecida a la que había visto en los periódicos. Las autoridades siguieron a los 2 sospechosos. Vivían en una casa del barrio Villa Javier, al sur. La policía allanó el inmueble y halló unos 9 millones de pesos, pero no los incautó. Según los agentes, la estrategia era mantener la vigilancia e ir por todo el botín. Esperar, pues, hasta que los sospechosos sacaran el tesoro completo. Eso no ocurrió. A pesar del seguimiento del pasar de los días, no aparecía ninguna nueva pista sobre el dinero. Cuando las autoridades arrestaron a los sospechosos, un viernes 24 de junio de 1977, hallaron dinero de bolsillo. Los 9 millones ya no estaban. Los 3 capturados fueron llevados ante un juez. Uno de ellos fue identificado como un topo. Su nombre era Emilio Sendales Campuzano. A él le impusieron una pena de 3 años de prisión, pues las autoridades acumulaban pocas pruebas en su contra. Durante su corto paso por la cárcel, Sendales Campuzano hizo relucir su dinero. Pagaba a los guardias para salir por las noches a cantar serenatas a las reclusas de la cárcel de mujeres de Pasto y adquirió fama por armar pachangas y faenas al interior del reclusorio. Ramiro Egas, un conocido periodista de la ciudad, recuerda que él mismo fue contratado para animar sus celebraciones. En la noche se arma una plaza de toros portátil. Fui yo quien tuvo la ocasión de hacer la presentación de Óscar Agudelo en la cárcel judicial de Pasto. Esto por cortesía de don Emilio Sendales. La suerte de los otros 2 hermanos, Aquilino, Cabecilla y Jesús María, el segundo al mando, la recuerda el primer juez de instrucción criminal que llevó el caso. Los 2 Sendales nunca jamás fueron capturados. Ni Samuel Chaparral, o sea, Aquilino Sendales y Jesús María Sendales Campuzano. Ellos no fueron capturados. De José María y de Aquilino Sendales Campuzano, nada más se supo. En los archivos de la Corte Constitucional consta que en noviembre de 2011, Aquilino, de 74 años, presentó una acción de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales, después de que le negaran una pensión de invalidez.
La Corte Constitucional resolvió a favor del hombre y le reconoció el derecho a pensionarse. Según el alto tribunal, la negativa del Seguro Social a otorgarle su pensión vulneró su derecho fundamental al mínimo vital. Un mínimo vital que con el botín que consiguió producto del robo, tendría garantizado de sobra. Desclasificados es una producción de la no ficción. Esta historia fue investigada, escrita y narrada por mí, Víctor Cabezas. La edición es de Juan Serrano, la mezcla y el diseño sonoro son de Jairo Pineda. La carátula del podcast es de Isabela Soto Vallejo, el marketing y las comunicaciones son de Isabela Soto Vallejo, Shaquén Moreno y Gabriela Rivera. Si te han gustado estas historias de Desclasificados, por favor ayúdanos a correr la voz. Nada contribuye más a que este proyecto pueda continuar y quienes han disfrutado de estas historias se las recomienden a sus familiares y amigos. Todas y todos, muchas gracias por escuchar.